Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnaldo López, de la provincia de Mendoza. Nuestro grupo está cursando la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación y para la asignatura 13.914, Identidad Digital y Seguridad Informática, vamos a hablar de la seguridad informática y de su implementación en una empresa. La seguridad informática es un conjunto de medidas y prácticas utilizadas para proteger los sistemas informáticos y la información que ellos contienen contra amenazas y riesgos. Implica la implementación de controles de seguridad para garantizar tres aspectos fundamentales: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. La seguridad informática abarca varios aspectos y áreas de enfoque, los cuales vamos a detallar en el transcurso de nuestra clase. La confidencialidad se refiere a la protección de la información de ser revelada a personas no autorizadas. La integridad se refiere a la protección de la información de ser alterada por personas no autorizadas, mientras que la disponibilidad se refiere a la capacidad de los usuarios autorizados a acceder a la información cuando ellos lo requieran. La norma ISO 27002 es también conocida como el Código de Práctica para la gestión de la seguridad de la información. Es un estándar internacional que proporciona directrices y recomendaciones detalladas para establecer, implementar, mantener y mejorar la política de seguridad de la información dentro de una organización. Se basa en el ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar, y está desarrollada para ayudar a las organizaciones a gestionar y minimizar los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Abarca una amplia gama de áreas y de aspectos de seguridad de la información y proporciona una orientación detallada sobre las mejores prácticas en los siguientes dominios. Voy a repasar rápidamente los 10 dominios donde tienen injerencia la norma 27002 para después desarrollarla con mis compañeros. El primer dominio es la organización de la seguridad de la información. Establece la estructura necesaria para gestionar la seguridad de la información en la organización, incluyendo roles, responsabilidades, toma de conciencia y capacitación de los empleados. El segundo dominio es la gestión de activos de información. Se centra en la identificación y clasificación de activos de información y en el establecimiento de controles adecuados para protegerlos, como la gestión de inventarios, las políticas de clasificación, etiquetado y responsabilidades de custodias. El tercer dominio es la seguridad en los recursos humanos. Aborda las medidas que deben tomarse durante el ciclo de vida del empleado para garantizar la seguridad de la información, como los controles de contratación, las políticas de uso aceptable, la gestión de privilegios y la terminación segura del empleo. El cuarto dominio es la seguridad física y del entorno. En este apartado se establecen controles y medidas para proteger los activos de la información y los entornos físicos donde se procesan, se almacena y se transmite, como la seguridad de los centros de datos, la protección contra incendios y el control de acceso físico y la gestión de residuos. El dominio número 5 es la gestión de las comunicaciones y operaciones. Se centra en la protección de los sistemas de información y los procesos operativos, incluyendo la gestión de red, la gestión de los servicios tercerizados, la gestión de las operaciones y los procedimientos de control de cambio. El dominio número 6 corresponde al control de acceso. Se establecen los controles necesarios para garantizar que el acceso a la información y a los sistemas de información sea adecuado y autorizado, incluyendo la autenticación, la gestión de contraseñas, la gestión de privilegios y los mecanismos de control de acceso lógico. El dominio 7 es la adquisición,
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. Proporciona una orientación sobre la seguridad de los sistemas de información durante todo su ciclo de vida, incluyendo la adquisición segura de software, el desarrollo seguro de aplicaciones y la gestión de actualizaciones y parches. El dominio número 8 es la gestión de incidentes de seguridad de la información. Establece los procedimientos y las responsabilidades para detectar, informar y responder a incidentes de seguridad de la información, incluyendo la gestión de eventos, la notificación de incidentes y las técnicas de recuperación y los planes de continuidad del negocio. Gestión de la seguridad de la información es el dominio 9. Se centra en el establecimiento de un marco de gestión de la seguridad de la información basado en el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Incluye la evaluación de riesgos, la gestión de cambios, la gestión y la configuración de la auditoría interna. El último dominio son los aspectos de la seguridad relacionados con la gestión de la continuidad del negocio. Proporciona directrices sobre la planificación de la continuidad del negocio y la recuperación antidesastres, incluyendo la realización de análisis de impacto en el negocio, la definición de objetivos, de tiempo de recuperación y la gestión de crisis. Alcances y objetivos. El alcance y los objetivos de un plan de seguridad informática son garantizar que la seguridad de la información esté en línea con los otros objetivos de la organización y se toman medidas proactivas para proteger los sistemas y los datos. Al planificar la seguridad informática se deben considerar varios aspectos. Evaluación de riesgos. Identificar los riesgos potenciales a los sistemas y a los datos de la organización. Evaluar la posibilidad de impacto de los riesgos y determinar controles de seguridad necesarios para mitigar los riesgos. Políticas de seguridad. Se deben definir políticas y procedimientos de seguridad informática claros, comprensibles y aplicables tanto para los empleados como para los usuarios. Protección de los recursos. Determinar qué recursos deben protegerse, qué niveles de protección son necesarios y cómo se implementarán estos niveles de protección. Respuesta a incidentes. Es importante mantener planes de respuestas de incidentes establecidos para garantizar que la organización pueda responder de manera efectiva a los ataques de seguridad informática. Y por último, monitoreo y evaluación. En la seguridad informática es importante para detectar vulnerabilidades y amenazas de seguridad. Ahora desglosaremos cada apartado de seguridad según la norma ISO 27002. El primer dominio, organización de la seguridad de la información. Se enfoca en la importancia de que la alta dirección asuma la responsabilidad y el liderazgo en la gestión de la seguridad de la información. Se deben considerar los siguientes aspectos claves. Asignación de roles y responsabilidades. La dirección debe asignar roles, responsabilidades claras en relación con la seguridad de la información. Implica designar un responsable de la seguridad de información o un comité de seguridad que supervise, coordine las actividades relacionadas con la seguridad de la información en la organización. Esos roles y responsabilidades deben estar documentados y comunicados en todos los niveles de la organización. Otro aspecto clave son las políticas de seguridad de la información. La dirección es responsable de establecer políticas de seguridad de la información que guíen, respalden las prácticas de seguridad en la organización. Estas políticas deben reflejar los objetivos y establecer las expectativas de todos los empleados en relación con la seguridad.
Además, estas políticas deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para mantenerse alineadas con los cambios en el entorno de la seguridad. Liderazgo y compromiso. La alta dirección debe mostrar un liderazgo comprometido y visible en materia de seguridad de la información. Esto implica mostrar un compromiso con la seguridad y asignar los recursos necesarios para implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información efectivo. Promover la conciencia de la cultura de seguridad en toda la organización. El liderazgo también implica establecer objetivos y metas de seguridad de la información y supervisar su cumplimiento. Asignación de recursos. La dirección debe asegurar que se asignen los recursos adecuados para implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de información eficaz. Incluye proporcionar los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para llevar a cabo actividades como la capacitación en seguridad, adquisición de herramientas, tecnologías de seguridad y contratación de personal de seguridad competente. Los recursos asignados deben ser proporcionales a los riesgos identificados y a las necesidades de seguridad de información de la organización. Y por último, evaluación del desempeño. La alta dirección debe establecer mecanismos para evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información y la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. Para esto se pueden incluir la realización de auditorías internas, revisiones periódicas, como así también el seguimiento de indicadores claves de desempeño en la seguridad de información. La evaluación de desempeño permite identificar áreas de mejora, tomar acciones correctivas y preventivas y fortalecer la responsabilidad en el sistema de seguridad de información. ¿Qué tal? Los saludo, mi nombre es R. Adib Darío y vamos a continuar con el título Gestión de activos de información. Establece directivas y mejoras prácticas para identificar, clasificar, proteger adecuadamente los activos de información dentro de una organización. A continuación, se describen los principales aspectos a tener en cuenta. Identificación de activos de información. Primer paso en la gestión de activos de información es identificar, catalogar todos los activos relevantes de la organización. Esto implica realizar un inventario exhaustivo de la actividad de la información, que puede incluir datos, sistemas, aplicaciones, infraestructura, documentos físicos y cualquier otro tipo de elemento. Como siguiente punto, clasificar los activos de información. Una vez que el activo de información ha sido identificado, se debe clasificar según su importancia y sensibilidad. Las normas ISO 27002 recomienda establecer una política de clasificación de activos que defina los niveles de confiabilidad, integridad, disponibilidad que se requieren para cada categoría de activo. Esto permite asignar un recurso y medios de protección adecuados según el nivel de riesgo asociados a cada activo. Siguiente. Propiedad y responsabilidad de los activos. Cada activo de información debe tener un propósito designado dentro de la organización. El propósito es responsabilidad de definir las medidas de seguridad adecuadas, asegurar que se implementen y mantengan garantizadas todos los requisitos legales, las regulaciones, relaciones con los activos. Las normas ISO 27002 recomienda documentar claramente los roles, las responsabilidades de los propietarios de los activos de la información. Siguiente. Gestión del ciclo de vida de los activos. Los activos de información tienen un ciclo de vida e incluye su creación,
almacenamiento, uso, transmisión y eventos de eliminación. Es fundamental establecer procesos y controles adecuados en cada etapa del ciclo de vida para garantizar la protección de los activos. Esto puede incluir medidas como implementación de control de acceso, la realización de copia de seguridad, el cifrado de datos, gestión de cambios y eliminación segura de activos. Siguiente. Tratamiento de los activos de información. La norma ISO 27002 establece la necesidad de definir y aplicar controles de seguridad apropiados para proteger los activos de información. Estos controles pueden incluir medidas técnicas, organizativas y físicas, como firewall, sistema de detección de intrusos, política de acceso de autenticación, sistema de gestión de parches y otros. La elección y la aplicación de los controles debe basarse en la clasificación y evaluación de los riesgos de los activos. Siguiente. Transferencia de responsabilidad. Algunos casos, las organizaciones pueden decir y transferir la responsabilidad de ciertos activos de información a terceros, como proveedores de servicios de nube. En esta situación es importante establecer acuerdos contractuales. Seguimos con el siguiente punto, seguridad en los recursos humanos. Se centra en las medidas que debe tomarse durante el ciclo de vida del empleado para garantizar la seguridad de la información. A continuación, se detalla aspectos claves a tener en cuenta. Control de contratación. Es importante establecer controles durante el proceso de contratación para asegurar que se seleccionen empleados confiables y competentes en términos de seguridad de información. Esto puede incluir realizaciones de verificación de antecedentes, referencias y evaluaciones de habilidades específicas relacionadas con la atención, referencia, evaluación de habilidades específicas relacionadas con la seguridad. Además, es fundamental que los empleados reciban una clara orientación sobre las políticas prácticas de seguridad de la información de la organización desde el inicio de su empleo. Siguiente. La política de uso aceptable. Las organizaciones deben establecer políticas claras del uso aceptable que describan las pautas y restricciones para el uso de los recursos de la información. Estas políticas deben comunicarse a todos los empleados y deben abarcar aspectos como el uso de equipos informáticos, el acceso al sistema de datos, uso de Internet, el correo electrónico y la protección de información confidencial. Siguiente. Gestión de privilegios. Es fundamental establecer controles de gestión de privilegios para garantizar que los empleados tengan acceso solo a los recursos de información necesarios para realizar sus propias tareas. Esto implica asignar permisos y accesos basados en los roles y responsabilidades de cada empleado, implementar controles de autenticación y autorización, y llevar a cabo revisiones periódicas para asegurarse que los privilegios de acceso sean adecuadamente y estén actualizados. Siguiente. Formación y concienciación. La formación y concienciación en seguridad de la información son aspectos clave para gestionar los recursos humanos. Los empleados deben recibir una capacitación regular sobre la política, procedimientos y mejores prácticas de seguridad en la información. Esto incluye temas como la protección de contraseñas, el manejo seguro de la información. Además, la concienciación continua ayuda a promover una cultura de seguridad en toda la organización. Siguiente. Terminación segura de empleo. Cuando un empleado deja la organización, es importante tomar medidas para asegurar que se elimine su acceso a los recursos de información. Esto implica revocar los privilegios de acceso, recuperar cualquier equipo o dispositivo o posesión del empleado y realizar una revisión del acceso,
y permisos asignados para garantizar que no solo dejen los puntos débiles en la seguridad. La terminación segura del empleo ayuda a prevenir posibles riesgos asociados con el acceso no autorizado o mal uso de la información. Seguimos con la siguiente. Otro punto importante es la seguridad física y del entorno, que se refieren a establecer controles a medios para proteger los activos de información y los entornos físicos donde se procesan, almacenan y transmiten. A continuación se detalla los aspectos clave de este dominio. Seguridad de los centros de datos. Los centros de datos son lugares donde se almacenan, procesan grandes cantidades de actividad y de información crítica. Por lo tanto, es fundamental implementar controles de seguridad físicos en los centros de datos para prevenir accesos no autorizados. Esto puede incluir el uso de sistemas de vigilancia por video, sistema de detección de intrusos, sistema de control de acceso y monitoreo ambiental para garantizar la condición óptima de funcionamiento. Siguiente. Protección contra incendios. La protección contra incendios es una considerada importante en la seguridad física y del entorno. Se debe implementar medios para prevenir, detectar, mitigar incendios en los lugares donde se encuentran los activos de información. Esto puede incluir sistemas de detección de humo, sistemas de extinción de incendios, salida de emergencias adecuadas y planes de evacuación. Además, se debe realizar inspecciones y pruebas de regularidad en el sistema de protección contra incendios. Siguiente. Control de acceso físico. Es esencial establecer un control de acceso físico para prevenir el acceso no autorizado a lugares donde se encuentran los activos de información. Esto implica implementar medidas de seguridad, como sistemas de cerradura, tarjetas de acceso, controles biométricos y vigilancia del personal de seguridad. Además, se debe establecer políticas de procedimiento para gestionar acceso a visitantes, proveedores, que posiblemente fueran de áreas externas. Siguiente. Gestión de residuos. La gestión adecuada de los residuos relacionados con la seguridad de la información es un aspecto importante en la seguridad física y del entorno. Esto implica establecer políticas de procedimientos para la destrucción segura de medios de almacenamiento, como discos duros, cintas de respaldo, etc., que constituyen una información sensible. Además, se debe implementar medidas para el manejo seguro y eliminación adecuada de otros tipos de residuos, como documentos impresos, dispositivos electrónicos, etc. Siguiente. Protección contra desastres. Es necesario establecer planes y procedimientos para la protección contra desastres naturales causados por el ser humano. Esto implica la implementación de medios de mitigación del riesgo, como la protección de activos de información contra inundaciones, terremotos, tormentas u otros desastres. Además, se debe realizar copias de seguridad y almacenamiento fuera del sitio de los activos de información para generar la disponibilidad en el caso de tal desastre. Seguimos con la siguiente. Gestión de la comunicación y operaciones. Se centra en la protección de los sistemas de información y los procesos operativos de una organización. A continuación, se detallan los aspectos claves para tener en cuenta. Gestión de la red. La gestión de la red implica implementar controles para proteger la infraestructura de la red de la organización. Esto incluye la configuración segura de los dispositivos de red, como firewall, router, monitores de tráfico de red, para detectar actividades sospechosas, la segregación de redes para limitar el acceso no autorizado, etc. Siguiente. Gestión de servicios terciarizados.
En muchos casos, las organizaciones confían en proveedores externos para la provisión de servicios críticos. En este contexto es importante establecer controles para garantizar la seguridad de la información en los servicios terciarizados. Esto puede incluir evaluación de la seguridad de los proveedores antes de la contratación, la inclusión de cláusulas de seguridad en los acuerdos de servicio, el monitoreo continuo de los proveedores y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad. Siguiente. Gestión de las operaciones. La gestión de las operaciones se refiere a la implementación de procesos y controles para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente de los sistemas de información. Esto implica establecer procedimientos de respaldo, recuperación de datos, mantener gestión de eventos y actividades seguras, implementar mecanismos de detección y respuesta de incidentes de seguridad, llevar a cabo revisiones periódicas de eficiencia de los controles de seguridad e implementación. Siguiente. Procedimientos de control de cambio. Los procedimientos de control de cambio son esenciales para garantizar que los cambios realizados en los sistemas de información se realicen de manera controlada y segura. Esto incluye la implementación de procesos de formación para evaluar, autorizar, documentar los cambios en los sistemas, así como para realizar pruebas y verificaciones efectivas de los cambios antes su implementación. Los procedimientos de control de cambio ayudan a prevenir cambios no autorizados o errores que pueden comprometer la seguridad de la información. Gracias. Control de accesos. Se centra en establecer los controles necesarios para garantizar que el acceso a la información y los sistemas de información sea adecuado y autorizado. A continuación se detallan los aspectos claves a tener en cuenta. Autenticación. La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario o sistema antes de permitir el acceso a la información. En el marco de control de accesos, se deben implementar mecanismos de autenticación adecuados, como contraseñas, tokens de seguridad, certificados digitales o biometría. La elección de la técnica de autenticación depende del nivel de seguridad requerido y del contexto en el que se utiliza. Gestión de contraseñas. La gestión de contraseñas es esencial para garantizar la seguridad de los sistemas de información. Esto incluye la implementación de políticas y procedimientos para la creación de contraseñas seguras, el cambio periódico de contraseñas, la protección adecuada de las contraseñas almacenadas y la prohibición del uso de contraseñas compartidas. Además, se deben implementar mecanismos de detección de intentos de acceso no autorizado basados en contraseñas. Gestión de privilegios. La gestión de privilegios se refiere a la asignación y el control de los niveles de acceso y los privilegios de los usuarios a los sistemas y la información. Es importante establecer controles para garantizar que los usuarios solo tengan los privilegios necesarios para realizar sus funciones laborales. Esto implica implementar procesos de asignación de privilegios basados en roles, llevar a cabo revisiones periódicas de los privilegios asignados y aplicar el principio de menor privilegio. Mecanismos de control de acceso lógico. Los mecanismos de control de acceso lógico son aquellos que se utilizan para garantizar el acceso adecuado y autorizado a los sistemas de información. Esto puede incluir el uso de firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, cifrado de datos y políticas de control de acceso basadas en reglas. Además, se deben implementar mecanismos de auditoría y registro para monitorear y rastrear el acceso de los sistemas. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Proporciona orientación sobre la seguridad de los sistemas de información durante todo su ciclo de vida, incluyendo la adquisición segura de software, del desarrollo seguro de aplicaciones y la gestión de las actualizaciones y parches.
A continuación se detallan los aspectos clave a tener en cuenta. Adquisición segura de software. La adquisición segura de software implica la implementación de controles para garantizar que el software adquirido cumpla con los requisitos de seguridad de la organización. Esto puede incluir la evaluación de la seguridad de los proveedores de software, la inclusión de cláusulas de seguridad en los contratos de adquisición, la verificación de la integridad de los paquetes de software durante la entrega y la realización de pruebas de seguridad antes de la implementación. Desarrollo seguro de aplicaciones. El desarrollo seguro de aplicaciones es esencial para minimizar las vulnerabilidades de seguridad a los sistemas de información. Esto implica la implementación de buenas prácticas de seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo del software, con el análisis de seguridad de requisitos, la realización de pruebas de seguridad durante el desarrollo y la implementación de controles de seguridad, como la validación de entrada de datos, la gestión de sesiones y la protección de información sensible. Gestión de actualizaciones y parches. La gestión de actualizaciones y parches es fundamental para garantizar que los sistemas de información se mantengan seguros y actualizados. Esto implica implementar un proceso para identificar y evaluar las actualizaciones y parches de seguridad, realizar pruebas y pruebas de compatibilidad antes de su implementación y garantizar que las actualizaciones y parches se implementen de manera oportuna y efectiva en los sistemas de información. Gestión de configuración. La gestión de la configuración implica mantener un registro de la configuración de los sistemas de información y garantizar que solo se realicen cambios autorizados y controlados. Esto incluye establecer controles para la gestión de versiones de software, la protección de las configuraciones de sistemas críticos, la implementación de políticas de cambio de configuración y la realización de revisiones periódicas para garantizar la integridad y seguridad de la configuración de los sistemas. Gestión de incidentes de seguridad de la información. Establece los procedimientos y las responsabilidades para detectar, informar y responder a los incidentes de seguridad de la información. A continuación se detallan los aspectos clave a tener en cuenta. Gestión de eventos en seguridad. La gestión de eventos en seguridad implica la recopilación, el análisis y la correlación de eventos de seguridad con el fin de detectar posibles incidentes. Esto puede incluir la implementación de sistemas de detección y prevención de intrusiones, el monitoreo de registros de auditoría y el uso de herramientas de análisis de seguridad para identificar patrones y anomalías. Notificación de incidentes. La notificación de incidentes es un aspecto crítico de la gestión de incidentes de seguridad. Se deben establecer procedimientos claros para que los empleados informen rápidamente sobre cualquier incidente de seguridad que ocurra. Esto permite una respuesta temprana y una mitigación efectiva de los incidentes. Respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes implica la planificación, la implementación de medidas para contener, investigar y mitigar los incidentes de seguridad de la información. Esto puede incluir la movilización de equipos de respuestas a incidentes, la relación de análisis forenses, la recuperación de sistemas afectados y la comunicación con las partes interesadas relevantes. Recuperación y planes de continuidad del negocio. En caso de un incidente de seguridad significativo, es fundamental contar con planes de continuidad del negocio para garantizar la recuperación y la continuidad operativa. Esto implica la implementación de procedimientos y medidas para restaurar los sistemas afectados, recuperar datos perdidos y minimizar el impacto en las operaciones de la organización. Gestión de la seguridad de la información. Se centra en el establecimiento de un marco de gestión de la seguridad de la información, basado en el ciclo planificar PDCA. A continuación se detallan los aspectos clave a tener en cuenta. Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es componente fundamental de la gestión de la seguridad de la información. Implica identificar y evaluar los riesgos de seguridad de la información que podrían afectar a la organización, tanto internos como externos. Esto influye la identificación de activos críticos de información, la evaluación de amenazas y vulnerabilidades,
y la determinación del impacto potencial de los riesgos identificados. Gestión de cambios. La gestión de cambios tiene un objetivo: garantizar que los cambios en los sistemas de información se realicen de manera controlada y segura. Esto implica implementar un proceso formal de gestión de cambios que incluya la evaluación de impacto de seguridad, la revisión y aprobación de cambios, y la implementación de pruebas y verificaciones antes de realizar los cambios en los sistemas de información. Gestión de configuraciones. La gestión de configuraciones se refiere al control y seguimiento de los elementos de configuración de los sistemas de información. Esto incluye establecer una línea base de configuración, registrar y controlar los cambios en la configuración y garantizar la integridad y la seguridad de la configuración de los sistemas de información. Auditoría interna. La auditoría interna es un proceso crítico para evaluar y verificar el cumplimiento de las políticas y controles de seguridad de la información. Implica la realización de auditorías regulares para evaluar la efectividad de los controles de seguridad, identificar áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Aspectos de la seguridad de la información relacionados con la gestión de la continuidad del negocio. Se centra en garantizar la continuidad del negocio y la disponibilidad de la información en situaciones de interrupción o desastre. A continuación se detallan los aspectos a tener en clave. Análisis de impacto en el negocio. VIA, por sus siglas en inglés. El análisis de impacto en el negocio es un proceso que identifica los servicios y procesos críticos de la organización, así como los impactos que tendría su interrupción. Esto ayuda a priorizar los recursos y las medidas de protección necesarias para garantizar la continuidad del negocio. Estrategias de continuidad del negocio. Las estrategias de continuidad del negocio se refieren a las medidas y acciones que se deben tomar para garantizar la continuidad de las operaciones en casos de interrupciones. Esto puede incluir la implementación de planes de contingencia, la redundancia de sistemas y la recuperación de desastres. Las estrategias también deben considerar la recuperación de la información y los sistemas clave. Planes de continuidad del negocio. Los planes de continuidad del negocio son documentos que detallan los procedimientos y las acciones a seguir en caso de una interrupción o desastre. Estos planes deben incluir la asignación de roles y responsabilidades, los contactos de emergencia, los procedimientos de recuperación y los pasos necesarios para restaurar las operaciones y la disponibilidad de la información. Pruebas y entrenamiento. Es importante llevar a cabo pruebas regulares de los planes de continuidad del negocio para asegurar su eficacia y para capacitar al personal involucrado en su implementación. Estas pruebas pueden incluir simulacros de desastres, ejercicios de recuperación y pruebas de sistema de respaldo. Los resultados de estas pruebas deben documentarse y utilizarse para mejorar y actualizar los planes de continuidad del negocio. Mantenimiento y revisión. Los planes de continuidad del negocio deben mantenerse y revisarse regularmente para asegurar que sigan siendo relevantes y eficaces. Esto implica la actualización de contactos de emergencia, la revisión de los cambios en los procesos del negocio y la incorporación de las lecciones aprendidas de incidentes anteriores. PDCA. A continuación se detallan los aspectos clave a tener en cuenta. Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es componente fundamental de la gestión de la seguridad de la información. Implica identificar y evaluar los riesgos de seguridad de la información que podrían afectar a la organización, tanto internos como externos. Esto influye la identificación de activos críticos de información, la evaluación de amenazas y vulnerabilidades y la determinación del impacto potencial de los riesgos identificados. Gestión de cambios. La gestión de cambios tiene un objetivo: garantizar que los cambios en los sistemas de información se realicen de manera controlada y segura. Esto implica implementar un proceso formal de gestión de cambios que incluya la evaluación de impacto de seguridad, la revisión y aprobación de cambios, y la implementación de pruebas y verificaciones antes de realizar los cambios en los sistemas de información. Gestión de configuraciones. La gestión de configuraciones se refiere al control y seguimiento de los elementos de configuración de los sistemas de información.
Esto incluye establecer una línea base de configuración, registrar y controlar los cambios en la configuración y garantizar la integridad y la seguridad de la configuración de los sistemas de información. Auditoría interna. La auditoría interna es un proceso crítico para evaluar y verificar el cumplimiento de las políticas y controles de seguridad de la información. Implica la realización de auditorías regulares para evaluar la efectividad de los controles de seguridad, identificar áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Aspectos de la seguridad de la información relacionados con la gestión de la continuidad del negocio. Se centra en garantizar la continuidad del negocio y la disponibilidad de la información en situaciones de interrupción o desastre. A continuación se detallan los aspectos a tener en clave. Análisis de impacto en el negocio. VIA, por sus siglas en inglés. El análisis de impacto en el negocio es un proceso que identifica los servicios y procesos críticos de la organización, así como los impactos que tendría su interrupción. Esto ayuda a priorizar los recursos y las medidas de protección necesarias para garantizar la continuidad del negocio. Estrategias de continuidad del negocio. Las estrategias de continuidad del negocio se refieren a las medidas y acciones que se deben tomar para garantizar la continuidad de las operaciones en casos de interrupciones. Esto puede incluir la implementación de planes de contingencia, la redundancia de sistemas y la recuperación de desastres. Las estrategias también deben considerar la recuperación de la información y los sistemas clave. Planes de continuidad del negocio. Los planes de continuidad del negocio son documentos que detallan los procedimientos y las acciones a seguir en caso de una interrupción o desastre. Estos planes deben incluir la asignación de roles y responsabilidades, los contactos de emergencia, los procedimientos de recuperación y los pasos necesarios para restaurar las operaciones y la disponibilidad de la información. Pruebas y entrenamiento. Es importante llevar a cabo pruebas regulares de los planes de continuidad del negocio para asegurar su eficacia y para capacitar al personal involucrado en su implementación. Estas pruebas pueden incluir simulacros de desastres, ejercicios de recuperación y pruebas de sistema de respaldo. Los resultados de estas pruebas deben documentarse y utilizarse para mejorar y actualizar los planes de continuidad del negocio. Mantenimiento y revisión. Los planes de continuidad del negocio deben mantenerse y revisarse regularmente para asegurar que sigan siendo relevantes y eficaces. Esto implica la actualización de contactos de emergencia, la revisión de los cambios en los procesos del negocio y la incorporación de las lecciones aprendidas de incidentes anteriores. Mi nombre es Paula Groar y esta es nuestra conclusión. Las políticas de seguridad en una empresa son fundamentales para proteger la información, cumplir con las regularidades, prevenir riesgos y amenazas, proteger la propiedad intelectual y promover una cultura de seguridad. Al establecer políticas de seguridad claras y efectivas, las empresas pueden proteger sus activos más valiosos y salvaguardar su reputación y éxito a largo plazo. Su importancia se refleja principalmente en la protección de la información. Las políticas de seguridad establecen medidas y controles para proteger la información de la empresa. Esto incluye datos confidenciales de los clientes, secretos comerciales, información financiera y cualquier otro tipo de información sensible. Al implementar políticas de seguridad efectivas, se garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, reduciendo así el riesgo de exposición a amenazas internas y externas. El cumplimiento legal y normativo. Las políticas de seguridad ayudan a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de la información. Esto incluye normativas como la Ley de Protección de Datos, regulaciones específicas de la industria como IPA para el sector de la salud y normas internacionales como la norma ISO 27001. Cumplir con estas regulaciones es fundamental para evitar sanciones legales, daños a la reputación y pérdida de confianza por parte de los clientes y socios comerciales. La prevención de riesgos y amenazas, las políticas de seguridad
identifican y gestionan los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la empresa en términos de seguridad de la información. Esto incluye la evaluación de riesgos, la implementación de controles de seguridad adecuados y la respuesta eficiente a incidentes de seguridad. Al anticiparse y abordar proactivamente los riesgos y amenazas, se reducen las posibilidades de sufrir pérdidas financieras, interrupciones operativas y daños a la reputación de la empresa. La protección de la propiedad intelectual. Las políticas de seguridad ayudan a proteger la propiedad intelectual de la empresa, que incluye innovaciones, secretos comerciales y conocimientos técnicos. Estos activos son fundamentales para la ventaja competitiva de una empresa, y su protección adecuada garantiza que no sean comprometidos o robados por competidores o actores malintencionados. La concientización y responsabilidad. Las políticas de seguridad promueven la conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información en toda la organización. Establecen responsabilidades claras y roles específicos para garantizar que todos los empleados comprendan su papel en la protección de la información y cumplan con las políticas establecidas. Esto fomenta una cultura de seguridad y minimiza el factor humano como una vulnerabilidad de la protección de la información.